Bienvenidos. Hoy tenemos una conversación muy interesante para todos aquellos que tenéis interés sobre la sostenibilidad corporativa. Vamos a hablar sobre los desafíos de los directores de sostenibilidad y cómo impulsar la cultura de la sostenibilidad en las empresas. Y para ello tenemos un invitado de excepción. Es un placer, la verdad, poder tener esta charla con Ana Gascón, que es una destacada profesional de la sostenibilidad y de la responsabilidad social corporativa. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar contigo y poder conversar sobre estos temas. Pues buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación a LEAD. DIRSE se une siempre a estas charlas y para mí es un placer. Quería empezar por presentaros a Ana. Ana es actualmente la presidenta de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, así que conoce bien la función del director de sostenibilidad, también porque ella es directora de sostenibilidad de envases y cambio climático de Coca-Cola. Así que nos contará de su experiencia como responsable en estos temas. También ha trabajado en el Grupo Banco Popular, en Acceso Europa, y es profesora de varias universidades y escuelas de negocio. Pues Ana, si estás preparada, vamos al lío. A por ello. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los desafíos de la sostenibilidad que enfrentan los profesionales, los directores de sostenibilidad, los responsables de la sostenibilidad, aquellos que tienen la responsabilidad de impulsar estos temas en las empresas, ¿no? Bueno, pues ¿cuál para ti sería el mayor desafío que enfrentan estas personas, estos profesionales, directores de sostenibilidad, al integrar y promover la sostenibilidad en la estrategia empresarial? Pues, a ver, no sería capaz de decir uno solo, porque al final el desafío general es integrar esa transformación ambiental, social y de gobernanza, la transformación ASG, en la estrategia de negocio que tenga en ese momento la empresa. En lugar de tener dos estrategias que corran en paralelo, una estrategia ASG y otra estrategia de negocio, lo suyo es que la estrategia de negocio tenga embebida esa transformación ASG. Eso supone pues, la declinación de muchísimos retos, ¿no? Que tienen que estar impulsados por el área de sostenibilidad con ese director o directora a la cabeza. Entonces, uno de los primeros yo diría que es enfrentar el cambio organizacional. Vamos a tener que acometer cambios en la gobernanza, en la manera en la que tomamos las decisiones, porque al final no va a ser solamente qué es lo que hago, sino cómo lo hago. Y eso supone un cambio importante. Y esas resistencias al cambio que tenemos los humanos en general y las estructuras empresariales en particular, tenemos que salvaguardar, o sea, tenemos que poder saltarlas, ¿no? Y generar ahí ese cambio positivo en materia de gobernanza. Pero luego vamos a tener otros muchos. Vamos a tener que incluir transversalmente la sostenibilidad, rompiendo los silos que por definición existen muchas veces en las empresas, generando herramientas de medición para que seamos capaces de demostrar que esa transformación es rentable y efectiva dentro de las organizaciones y que nos da el retorno sobre la inversión que estamos buscando. Vamos a tener que cambiar toda una cultura organizativa, probablemente que no haya tenido eso tan presente, esa transformación tan presente, y eso también supone retos. O sea, al final supone generar alianzas con funciones que son las habituales dentro de una organización, finanzas, operaciones, compras, recursos humanos. Generar esas alianzas para que todos nos unamos en ese propósito común estratégico de la transformación ASG. Fantástico. Ana, has hablado de barreras un poco internas, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poco en eso, aunque ya has apuntado algunas soluciones, ¿no? Pero ¿cómo se construyen esas alianzas? ¿Cómo se superan esas barreras, ¿no? Y es verdad que hemos estado hablando un poco de barreras internas, no me quiero dejar las externas, porque a día de hoy el área de sostenibilidad está pasando turbulencias específicas, porque tú lo sabes bien también, Fernando, y si quieres las comentamos. Sabemos que tenemos un contexto muy
retador desde un punto de vista de compliance. Las empresas tenemos que hacer un montón de esfuerzo por ser más transparente y demostrar que estamos midiendo bien esos impactos, esos riesgos y esas oportunidades que tenemos en el entorno ESG. Y sabes bien, además, como especialista en el tema, que la normativa europea exige un esfuerzo extra, ¿no?, a las empresas en ese sentido, ¿no? Entonces, se ha instalado un poco en la mente de la gente que, bueno, pues la sostenibilidad no va de la mano de la competitividad de las empresas, que está lastrando la rentabilidad, y yo creo que ahí las áreas de sostenibilidad estamos viviendo un momento un poco convulso internamente, que tenemos que defender nuestra función y tenemos que defender el valor que genera la sostenibilidad desde ese punto de vista. Y luego no nos podemos olvidar de lo que está pasando en el otro lado del Atlántico, ¿no? Tenemos ahí movimientos anti-ASG muy relevantes que están haciendo que todo esto se ponga en cuestión, con lo cual, o sea, externamente, por retomar un poco la pregunta que me hacías antes, externamente hay grandes desafíos y es un momento en el que el área de sostenibilidad tiene que mantener el ritmo constante y el rumbo firme en la dirección que haya tomado anteriormente para hacer que efectivamente no se ponga en cuestión y seamos todavía más transparentes en ese retorno de la inversión que decíamos antes, ¿no? Entonces, y luego por continuar con lo que me preguntabas después, ¿cuáles son esos retos internos, ¿no? Pues mira, yo creo que el hecho de que la alta dirección esté absolutamente convencida de que esta es la dirección correcta en la que tiene que llevar a la empresa para fortalecer ese modelo de negocio es fundamental. Pero que esa alta dirección, el CEO, vamos a decir, el Consejo de Administración, sea capaz de convencer a la siguiente línea de mando, ¿no?, que son los que al final hacen la realidad de la empresa. Yo creo que ahí tenemos pues, herramientas de medición, todo el reporting verificado para dar muestra de que efectivamente ese compromiso es real. Hay una parte muy relevante que son los incentivos ASG. Cuando tú le das a los directivos y a la plantilla en general incentivos vinculados a esa transformación ambiental y social, empieza a permear la necesidad de avanzar en esa dirección y no solamente en el componente financiero. Al final es cambiar un poco la cultura organizativa y la percepción de esa necesidad de cambio que hay dentro de las empresas, porque al final no deja de consolidar tu modelo de negocio de manera más fehaciente para el presente y también para el futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de las soluciones que podemos tener a nuestra disposición. Bueno, has hablado, muy interesante, ¿no?, la importancia de los objetivos y los incentivos, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y has tocado temas vinculados con el dilema que se plantea en ocasiones, ¿no?, sobre si sostenibilidad y competitividad, ¿no? Que para nosotros yo creo que compartimos que es un falso dilema, ¿no? La sostenibilidad es un factor de competitividad claro, ¿no? Pero ¿cómo se puede convertir, cómo convertimos, digamos, ese factor de competitividad en una realidad, ¿no? ¿Cómo aplicamos la sostenibilidad para que verdaderamente se convierta en ese? Y es que además eso es clave, porque si no, enseguida nos van a poner en tela de juicio, con lo cual yo creo que eso, las áreas de sostenibilidad, lo tenemos que tener súper presente. Pero es que al final tú y yo sabemos que la sostenibilidad es probablemente la mejor palanca de innovación interna que tiene una empresa. Porque al final coges y dices, bueno, de todo este mapa de temas que tengo que acometer, ¿cuáles son los que más afectan a mi modelo de negocio? Identificas un par de ellos. Y sobre esos temas empiezas a identificar los impactos que puedes generar negativos, identificas cómo los puedes reducir, los impactos positivos, identificas cómo los puedes multiplicar y luego los riesgos que tienes que acometer y las oportunidades. Y ahí, claro, se te abre un abanico de mejoras internas que es prácticamente ilimitado, con lo cual la gente que dice que la sostenibilidad lastra la competitividad o la rentabilidad es que no lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro cometido y nuestra primera responsabilidad? Mostrar claramente cuáles son las eficiencias operativas que genera la sostenibilidad, la reducción de costes, cómo podemos llegar a abrirnos a otros mercados que puede ser desde el mercado de capitales, que pueda priorizar una inversión con componente ASG,
pero mercados normales en los que nosotros vendemos nuestros productos, donde hay clientes cada vez más sensibilizados por estos temas. Entonces, eso es muy, muy relevante. La sostenibilidad nos va a permitir estar más preparados para acometer toda esta nueva normativa, ¿no? que va a intentar reducir el impacto ambiental de las empresas, y vamos a estar más preparados porque habremos visto con antelación a qué nos tenemos que preparar. Estaremos más preparados también para responder a las demandas cambiantes y crecientes de los diferentes grupos de interés. Ahí los empleados tienen un papel fundamental, porque cada vez el talento mejor preparado está más sensibilizado con estos temas y lo queremos atraer dentro de nuestra empresa, tendremos que tener ese componente de transformación ASG, ¿no? Entonces, al final es intentar poner en valor todo lo que hacemos y sobre todo tener muy presente que tiene que ser un enfoque estratégico y un enfoque donde el retorno de la inversión tiene que estar muy, muy presente para poder, bueno, pues demostrar con datos, que es como habla el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, que esto suma y suma en positivo. Sí, sí. No, muy, muy claro. Yo creo que en realidad es estar del lado de las oportunidades, ¿no? Totalmente. Y no del lado de las barreras y los obstáculos, ¿no? Porque... Y las hay, ¿eh? O sea, si empezamos a mirar dentro, hay muchas oportunidades. Y creo que, bueno, pues el Comité de Dirección en su totalidad, si piensa en términos de oportunidades y no de esto me está lastrando, esto me está haciendo reportar de una manera en la que no quiero, bueno, pues ahí habrá un cambio de mentalidad que sumará en positivo y generará valor compartido para el entorno y sobre todo valor para la compañía que acometa esta transformación. Fantástico, Ana. Desde luego es la estrategia más inteligente, ¿no? Desde luego, es una estrategia inteligente y estratégica. Bueno, vamos a cambiar un poco de bloque de conversación, aunque está íntimamente relacionado, Sí. y es el tema del desarrollo de la cultura, ¿no? La cultura de la sostenibilidad. La primera pregunta es ¿hasta qué punto piensas que el desarrollo de la cultura de la sostenibilidad de la empresa es clave para la implementación efectiva de los planes de sostenibilidad? Pues yo creo que sin esa transformación no vamos a llegar muy lejos, ¿no? O sea, efectivamente, la alta dirección tiene ahí un rol que cumplir y la alta dirección tiene que ser ejemplar, sacando políticas y luego haciendo que esas políticas estén dotadas de recursos, que al final eso es un salto cualitativo, ¿no? O sea, tienes que darle recursos humanos y recursos financieros para que esas políticas que has definido en altas instancias se puedan transformar en realidades, y luego tienes que hacer que el cambio sea efectivo, ¿no? Intentar mostrar, por eso para nosotros en DIRSE es tan relevante que consigamos que el director de sostenibilidad o la directora de sostenibilidad se siente en posiciones de CO-1 para que se pueda hablar con sus peers de igual a igual y esa transformación permee de manera transversal en toda la organización, ¿no? Entonces, esa visión de la alta dirección nosotros la defendemos totalmente en igualdad de condiciones y en igualdad de interlocución con el resto de funciones, ¿no? Eso me parece fundamental. Luego tienes que hacer que permee en el resto de la organización y para que eso tenga verdaderamente un éxito, necesitamos capacitar a nuestros equipos, capacitar y sensibilizar, porque cuando explicas el porqué de las cosas, la gente es mucho más proclive a subirse a ese carro del cambio, ¿no? Entonces, expliquemos por qué es importante acometer esta transformación y cómo se tiene que hacer, porque muchas veces hay muchas normas que son técnicas y que los equipos que llevan funcionando desde hace mucho tiempo de una manera determinada, bueno, pues les cuesta, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta que hay una parte de formación interna que tenemos que acometer, ¿no? Y luego, bueno, pues yo es que uno de mis focos siempre es medir cómo vas avanzando, para que esa cultura pueda tener bueno, pues puntos de referencia de dónde has empezado y cómo estás avanzando y veas que esa transformación cultural, en desempeño ASG es una realidad y se vea que todos esos esfuerzos que la organización está haciendo de manera constante, de manera auténtica, efectivamente van dando sus frutos. No, bueno, yo creo que has tocado temas muy, muy relevantes, ¿no? El desarrollo de la cultura pasa mucho por formar y sensibilizar, ¿no? Y implicar. Sí, sin duda. Y el tema de la medición, o sea, es difícil mejorar aquello que no se mide, ¿no? Claro, o sea que es. Claramente... Bueno, has comentado ya alguna, la formación es
es clave, pero ¿qué otras estrategias te parecen más efectivas para fomentar una cultura corporativa centrada en la sostenibilidad? Entendiendo que la cultura que la promoción de la sostenibilidad no solo es una cuestión de procesos, sino de desarrollo de una cultura corporativa que acompaña a esos procesos, ¿no? Sí. Bueno, a mí la formación me parece fundamental y lo tienes que acometer, como hemos dicho antes, ¿no? Explicar el porqué de las cosas, el propósito de esta transformación y alinearlo con la misión, los valores corporativos de la empresa, me parece absolutamente fundamental. Y eso es algo que todos los empleados de una empresa deberían vivir en primera persona, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues la participación, por ejemplo, en eventos vinculados a la sostenibilidad, ya sean formativos o de voluntariado corporativo, que hagan que los empleados puedan vivir los valores de la empresa y que sean como parte protagonista de esa estrategia de sostenibilidad, me parecen fundamentales y cada vez, bueno, pues son más frecuentes. Y luego hay una parte que las empresas a veces nos olvidamos, que es el intraemprendimiento, ¿no?, que puedes generar dentro de una organización vinculado a temas ASG, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues se puedan generar competencias o concursos o gamificaciones vinculados a vamos a solucionar un problema pues de reducción de la huella ambiental pues de algún equipo, ¿no? O sea, el otro día hablaba con una compañera que me decía, pues yo en mi empresa tenemos una especie como de competición para ver cuál es el equipo que genera reuniones departamentales con menos huella de CO2. Y entonces, bueno, pues están generando pues, soluciones ad hoc y se está pensando un poco en las soluciones y esas personas ya no solamente están buscando una solución puntual a ese problema, sino que son más sensibles con, bueno, pues los compromisos de su empresa, pues que a lo mejor son la neutralidad en CO2 y ven la dificultad de poder llegar ahí, ¿no? Entonces, te haces más sensible, te capacitas y vives en primera persona esa estrategia de sostenibilidad que hay veces que te queda un poco alejada en el departamento de sostenibilidad y otras veces pues que ese departamento te la acerca y consigues formarte, capacitarte y sensibilizarte sobre la importancia de estos temas. Bueno, me parece un tema muy relevante, la verdad, la implicación de los empleados, ¿no? Y la participación en procesos de innovación también. Totalmente, o sea, tenemos que conseguir que esos empleados sean embajadores de nuestra estrategia de sostenibilidad. Para que sean embajadores tienen que sabérsela, no se la van a saber, pues a lo mejor como el área de sostenibilidad, claro, pero tienen que vivirla en primera persona. Porque además es que nos perdemos gran parte del valor que puede llegar a generar un empleado hablando en primera persona de su estrategia de sostenibilidad cuando no trabaja en sostenibilidad, que probablemente tenga muchísima más credibilidad para muchos grupos de interés que las propias áreas de sostenibilidad, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí. Bueno, y vinculado con ello, yo creo que a muchas empresas les interesa saber un poco cuáles son los factores de éxito, ¿no?, de la integración de la sostenibilidad. O sea, cómo, para ti, cuáles son, yo creo que has mencionado ya unos cuantos, pero desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué aspectos pues, son más, digamos, más favorables a ese éxito? Pues bueno, a ver, va a depender un poco también del tamaño de la empresa, ¿no? Yo creo que el éxito total en empresas grandes es la entrada en índices de sostenibilidad, la entrada en mercados de capitales que estén priorizando esa transformación y que estén diciendo, esta empresa lo está haciendo estupendamente bien y la voy a ratear con un rating positivo y va a entrar en, bueno, pues productos de inversión que tengan en cuenta este componente. Entonces, facilita el acceso a la financiación. Eso, pero facilita que tu acción entre en un mercado de capitales que prioriza eso. Pero luego, lo que tú dices, me va a facilitar a mí también como empresa, eso puede ser uno de los puntos muy, muy positivos, me va a facilitar a mí condiciones de financiación en mejores condiciones. ¿Por qué? Pues porque las entidades financieras también tienen el objeto de intentar identificar quiénes son esas empresas y entonces van a intentar concentrar toda esa inversión en empresas que son reducidas y por tanto van a conseguir, bueno, pues mejores condiciones, ¿no? Pues porque quieren atraerlas. Eso es muy, muy importante. Un impacto directo en la rentabilidad, ¿no? Eso tiene un impacto directo en la rentabilidad y bueno, ahí tenemos un perfil de empresa un poco grande, ¿no? Claro. Pero claro, ¿qué pasa con la mayor cantidad de las empresas que tenemos en España, que son las pequeñas y las medianas, ¿no? Pues ellas van a encontrar
rentabilidad en esta transformación y en ser más transparente en lo que hacen y en cómo lo hacen cuando consigan formar parte de la cadena de valor de las grandes. Pero las grandes van a intentar identificar esas pequeñas que se transformen y que estén operando de una manera determinada porque necesitan esa trazabilidad, esa transparencia y esa reducción del impacto. Muchas de las grandes, el 90% de la huella de carbono va a depender del alcance 3, que ya sabes que depende de tu cadena de aprovisionamiento, con lo cual aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, no vamos a tener más remedio que identificar quiénes son esos mejores actores entre las pequeñas y las medianas. Entonces, las grandes pueden ver mejorada su financiación y el acceso a determinados mercados de capitales y las pequeñas van a ver priorizada su elección para formar parte de la cadena de valor de las grandes y eso es muy, muy relevante. Fantástico. Las oportunidades que decíamos Las antes, oportunidades, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, y dos preguntas ya para terminar. Sí. ¿Hasta qué punto crees que se ha implantado en las empresas españolas esta visión, digamos, de empresa más orientada a los grupos de interés, ¿no? Partimos del modelo, digamos, más convencional, ¿no? De que la única función de la empresa es generar valor para los accionistas y estamos transitando, a veces con mayores avances y otros menos, sí, hacia una visión más orientada a los grupos de interés, ¿no? Desde tu, digamos, desde tu posición en una asociación como DIRSE, sí. ¿cómo ves hasta qué punto está calando este enfoque empresarial? Bueno, pues yo creo que este enfoque lleva calando en las grandes desde hace un montón de tiempo. Las grandes saben que tienen que responder a sus accionistas, por supuesto, pero que tienen que hacer una escucha activa e integradora de las expectativas del resto de grupos de interés. Tienes que identificar esos grupos de interés, priorizarlos y saber con quién, en función del momento de tu transición a ese eje en el que estés, tienes que priorizar un poco la interlocución con alguno de ellos. Entonces, esto en las grandes es el día a día desde hace un montón de tiempo, ¿no? Las pequeñas y las medianas son las que empiezan a integrar estos modelos. Pero yo creo que la totalidad del tejido empresarial español sabe que esa escucha a las expectativas de los grupos de interés fortalece su modelo de negocio. Por lo menos en DIRSE es lo que vemos todos los días, ¿no? Y yo creo que conseguimos generar un entorno en el que pongamos en valor pues, las diferentes expectativas de esos grupos de interés cuando dentro de tu estrategia no solo te centras en la A o en la S o en la parte de gobernanza, sino que es un enfoque holístico. Yo creo que eso se consigue y bueno, nos queda territorio por avanzar, pero estamos avanzando en ese sentido, sí, sí. Y a nivel de gobierno corporativo, ¿cómo ves el grado de integración de las? Pues gobierno corporativo es probablemente la dimensión que más interesa a muchos de nuestros analistas ASG, porque saben que, sí, yo recuerdo cuando teníamos esas conversaciones dentro de la empresa, ya sea en Banco Popular o en Coca-Cola, sabemos que lo primero que te preguntan los analistas es cómo está conformado tu estructura de gobierno corporativo. ¿Por qué? Pues porque por mucho que tú digas que vas a conseguir determinadas cosas en temas ambientales y sociales, si no tienes una estructura de gobernanza que lo soporte, no vas a conseguir avanzar, ¿no? Entonces, creo que todas las empresas están avanzando de manera relevante. Primero porque la norma te lo lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo. O sea, yo creo que las primeras normativas que fueron, que hacían que el Consejo de Administración tuviera que aprobar la política de sostenibilidad en aquel momento de responsabilidad corporativa son del 2014, o sea, que ya hace más, claro, mucho tiempo, ¿no?, al respecto. Entonces, muchas empresas cotizadas, sobre todo, están avanzando de manera muy relevante en ese sentido. Yo creo que hay más visibilidad dentro de los espacios de decisión sobre la sostenibilidad, que es lo que supone las decisiones que se tienen que tomar al respecto, tanto en Consejo de Administración como en Comité de Dirección. Y quizá nos falta un poco de mayor sensibilización en determinados consejos que hagan que esto, bueno, pues al final avance en el ritmo que necesitamos. Pero que ha avanzado la sostenibilidad en materia de gobierno corporativo, no tengo ninguna duda. O sea, se han mejorado los reportes, se ha mejorado la verificación de los informes y vamos avanzando en ese sentido. La normativa nos ha acompañado y las empresas grandes, pues probablemente
lo han entendido desde hace tiempo y ahora las pequeñas lo irán entendiendo poco a poco y las medianas también, porque las grandes se lo irán pidiendo. Bueno, magnífico. Oye, Ana, ha sido verdaderamente muy esclarecedor todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando y solo me queda brindar contigo. Pues por ello. Un futuro de la sostenibilidad corporativa. Muchas gracias. Y a la vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias.